Entonces, cuando uno ve a una persona, cuando uno ve a alguien que tiene un cuerpo físico, hay tres elementos que se manifiestan, que son los que vamos a ver hoy en día. Y esto es como parte del autoconocimiento, es decir, que uno debería de percatarse y darse cuenta qué o quién es el que se está manifestando a través de un cuerpo físico. Porque nosotros cuando vemos un cuerpo físico, creemos que es la misma entidad, el mismo ser el que se está manifestando. Pero a la luz de la ciencia gnóstica nos percatamos de que no siempre es así. O sea, son tres cosas muy diferentes las que se manifiestan. Y es lo que vamos a tratar hoy en día. Con tu permiso, voy a quitar esta cosita aquí que está. Tenemos un poco de... Muy bien. Sí, ya me siento diferente. Entonces, antes de entrar en el tema, Mari, eh, en algún momento tú te has puesto a, hemos hablado de la autoobservación antes, ¿has hecho algo relacionado a eso? ¿Es algo que es difícil? ¿Es algo que lo has experimentado, el autoobservarte y poderte percibir tus pensamientos, tus emociones? Sí, es un poco difícil a veces porque uno siempre vive en un sueño constante, pero a veces, mediante la constancia de la práctica, uno Ujú. ya se va a ir dando cuenta, uno va poco a poco despertando. A mí, por ejemplo, en mi caso personal, es de repente, uno se siente como en un sueño y luego es como, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Ajá. ¿Soy yo consciente de lo que estoy haciendo? Algo así. Pero verdad que se siente es una sensación muy diferente, ¿no? Que, que del común, o sea, el común de la gente, o sea, es decir, que tiene un sabor muy distinto. Precisamente cuando tú te estás observando, cuando llevas la atención hacia adentro, entonces básicamente es ese elemento que nosotros le llamamos, a ver, el tema que vamos a ver que se llama la esencia. La esencia vamos a decir de que es como quien dice el alma dentro de nosotros en su estado embrionario, pero que todavía no está despierta, ¿no? Es como un niño, que lo vamos a ver más adelante. El niño está despierto porque él puede ver las otras dimensiones, puede saber, puede percibir los defectos psicológicos de las otras personas que están ahí, pero él aún en su estado de conciencia despierta no ha tenido la experiencia ni la madurez suficiente como para tener el discernimiento de que aquello que está ahí eh, puede ser algo destructivo, ¿no? Porque un niño puede tener un arma y más sin embargo matar a alguien y él no percatarse que lo que está haciendo es algo grave. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla, pero qué bueno que has hecho el ejercicio porque básicamente todo lo que es gnosis está relacionado con eso, con el poderse ver, con el poderse percibir, no tanto las teorías, sino el hecho de poder ver hacia adentro, de poder conocer nuestros propios mundos psicológicos. Muy bien. Muy bien, básicamente el tema es este, la esencia, el ego y la personalidad. Déjame hacer algo porque tengo una serie de animaciones y se activan ellos solos. Quiero desactivarlas. Un momentito. Ok, creo que hoy sí. Bien, entonces la esencia, la personalidad y el ego, ese es el tema que hoy día vamos a estar abordando. Y como podemos ver, pues la esencia, cuando hablamos de esencia, es como lo más importante, ¿no? Igual como cuando tú tienes un montón de flores y quieres sacar el aceite esencial de esas flores. Obviamente que las flores ocupan un espacio físico
pues si queremos sacar una onza de aceite esencial de rosas, vas a necesitar casi que un quintal de pétalos de rosas para extraer así, una pequeña cantidad de aceite esencial puro y que si nos damos cuenta, ese aceite tiene un aroma muy agradable, aparte de agradable, es muy concentrado y estamos pues como quien dice extrayendo lo mejor de ese montón de pétalos de rosas. Igual forma pues dentro de nosotros está la esencia, solamente que está pues saturada e impregnada de un montón de elementos que no permiten la libre manifestación, ¿no? De esta. Pero bien, continuando con el tema, así era yo cuando estaba recién nacido. Son bromas. Mi abuela sí me dice que yo era bien bonito, pero es que me he hecho viejo, me dice, me he hecho bien feo. Bien, entonces, en base a la luz del tema del libro del maestro de Psicología Revolucionaria, en el capítulo 26, el maestro Samael nos explica, hablando sobre la esencia, y dice que lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Esta constituye en sí misma su verdadera realidad, porque la esencia es lo que realmente nosotros somos. Desafortunadamente, pues, esa esencia no se manifiesta de forma libre. Esta esencia tiene un periodo de manifestación. Actualmente, pues, yo trabajo en un hospital y me toca trabajar en el área de pediatría y resulta de que llegan muchos niños y estos niños, cuando uno los ve, ¿no? Aunque estén enfermitos, aunque su apariencia física tal vez no sea muy hermosa en el sentido físico hablando, pero irradian una energía, irradian una gracia, y que yo escucho a las enfermeras que dicen, oh, he's so cute, y que no sé qué, pero es precisamente porque en esa criatura se está manifestando esa chispa divina que todos llevamos, ¿verdad? Ese 3% de conciencia que nos habla el maestro Samael, porque hasta ese momento el niño, como vamos a ver más adelante, todavía no ha ingresado el ego ni se ha formado la personalidad en él. Entonces, lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Entonces, cuando nosotros vemos un niño recién nacido de 1 año, inclusive 2 años, 3 años, todavía la esencia todavía está manifiesta en él. Obviamente que con el tiempo, pues la esencia, como vamos a ver más adelante, va quedando como en segundo término y es donde pues vienen las complicaciones. Entonces, en el tema de hoy vamos a hablar sobre lo que es la esencia en sí, vamos a hablar qué es la esencia, vamos a hablar sobre la manifestación de esta esencia, el desarrollo de la esencia en sí, vamos a hablar algunos aspectos sobre el cuerpo físico y el estado actual de la conciencia, que eso lo vimos en la clase anterior, dijimos pues que la conciencia está dormida, ¿verdad? Está condicionada por nuestros defectos psicológicos, pero no está de más pues siempre volverlo a mencionar porque lo que queremos es señalar constantemente dónde está el fracaso, dónde está el error de toda la humanidad. Y parte de ello, pues obviamente que está en ese estado en que nos encontramos, el estado de subconsciencia, de inconsciencia. Entonces, la pregunta es, esencia, lo que es. Y el maestro nos dice que la esencia es la fracción de alma en nosotros. Y si no, pues si vamos a los versículos bíblicos, en Lucas 21:19 dice, y en paciencia, dice el Maestro Jesús, poseeréis vuestras almas. Lo cual indica pues de que nosotros no somos un alma desarrollada, estamos en un estado embrionario, para lo cual nosotros necesitamos trabajar, formar, hacer que ese embrión de alma se crezca y se desarrolle en nosotros. Permítanme un momentito. Muy bien. Entonces, por eso es que el maestro hace hincapié ahí, dice, en paciencia, dice, poseeréis vuestras almas. No somos poseedores de nuestra alma. Tenemos nada más en un estado embrionario, en un estado potencial, o sea, como una semilla
que puede convertirse en un robusto árbol, ¿no? Y dar sus frutos y reproducirse. Otro aspecto que tenemos, que es lo que dice el maestro, la esencia es lo divino dentro de nosotros. La parte divinal, la parte de Dios dentro de nosotros constituye lo que aquí esotéricamente conocemos como la esencia. Además de eso, tenemos lo que es lo innato. Es decir, innato es porque verdaderamente ya nosotros venimos así, con esas cualidades, la condición desde nosotros, desde que venimos a este mundo, es que tenemos una naturaleza divina. Eso es lo propio, lo auténtico, lo verdadero dentro de nosotros. Y luego, pues dice el maestro que la esencia es lo que tiene verdadera realidad. Es decir, que nosotros, eh, lo único que tiene verdadera realidad dentro de nosotros es la esencia. Pero hay que aclarar algo. ¿Por qué es que es real? Bueno, entendamos que real es todo aquello que, que no es, es decir, realidad porque si en cierto modo es algo objetivo, no es algo, no es una imaginación, no es algo que va a desaparecer, porque si algo, por ejemplo, este cuerpo físico no es real, ¿por qué razón? Porque este cuerpo físico tarde o temprano va a desaparecer, por eso es que no tiene una realidad. Después de que estamos hechos de moléculas, átomos, de algunas sustancias minerales. Entonces, eso al fallecer nosotros y al morirnos, ese cuerpo se descompone y vuelve todos sus principios orgánicos, químicos, a la tierra misma. Entonces, el cuerpo físico no tiene realidad. Tiene una realidad temporal, ¿verdad? Por eso es que se conoce que la esencia tiene, la única que tiene verdadera realidad, porque aunque nosotros muramos, esta esencia sigue existiendo en las otras dimensiones. ¿Verdad? Aunque nosotros fallezcamos, la existencia sigue, ¿verdad? Y puede volver de donde originalmente salió, que es pues de allá, de esa llama universal o que la gente le llama Dios. Entonces, dentro del budismo, a la esencia también se le conoce como el Buddhata, en el budismo zen de forma particular, porque el Buddhata representa ese principio búdico, o en otras palabras, ese principio de conciencia despierta dentro de nosotros mismos. Bien, vamos a continuar y luego pues la esencia dice lo que posee. ¿Qué es lo que posee la esencia? No sé si alguna vez hemos pensado en eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la conciencia posee? Y el maestro nos dice lo siguiente. Pues nos dice que es la poseedora de todos los datos para lograr nuestra regeneración, la autorrealización íntima de nuestro ser. Es la poseedora de todos los datos. Es decir, toda la información que nosotros necesitamos para despertar nuestra conciencia, para regenerarnos, pues, para convertirnos en seres de tipo superior. Toda la información está en la conciencia. Lo que en esencia, lo que pasa es que para accesar a esa esencia, a esa conciencia, necesitamos, como habíamos mencionado antes, aprender a meditar. Entonces, una vez uno aprende a meditar y activar ese pequeño porcentaje de conciencia, entonces nosotros podemos accesar a esos datos, porque con la mente no podemos. La mente no tiene esa información. Entonces, por eso en Jeremías 31-33, al leer la Biblia en esa parte dice, si más bien recuerdo, dice que le dice Jehová al profeta, dice, y yo, dice, he depositado en la mente y el corazón de los hombres la tabla de la ley, dice, para que nadie, dice, tenga que enseñar, ni el maestro, ni el rabino, ni el hermano, ni los padres. Lo que eso alude, pues, que toda la información que nosotros necesitamos para nuestra regeneración está dentro de nosotros mismos. Y esto me recuerda la anécdota de los dioses mayas, ¿no? Que le dice que querían darle un tesoro al hombre y le dicen, bueno, entonces pongámoslo en el cielo, le dijo, para que pues obviamente que al estar ahí les va a ser difícil encontrarlo, se les va a hacer un tanto difícil encontrarlo. Y viene pues, ¿cómo se llama? Y uno de los deidusos mayas le dice, no, le dice, día llegarán en que ellos tendrán naves espaciales y podrán alcanzar los cielos y obtener ese tesoro que les queremos dar, ¿verdad?
Entonces vino otro y propuso, bueno, pongámoslos en el fondo del mar. Y siempre el de mayor sabiduría dentro de los dioses le dijo, no, dice, porque día llegarán en que tendrán naves submarinas y podrán accesar y van a tener acceso a esa información. Entonces, pero vino otro y dijo, bueno, entonces dijo, pongámoslo bajo la tierra, dice, hagámoslo, pongámoslo bajo las capas de la tierra y ahí se les va a hacer más difícil. Y vino siempre el deiduzgo más avanzado y les dijo, no, le dijo, día llegarán en que ellos van a tener acceso, van a tener maquinarias que van a poder penetrar en el fondo de la tierra y lo van a encontrar. Bueno, y al ver los demás, al ver que aquel estaba como quien dice, botándole todo lo que estaban diciendo, vino él y les dijo, bueno, entonces ¿tú qué propones? Dijo, bueno, dijo él, yo lo que propongo es que lo pongan dentro del hombre mismo, porque así él buscará afuera, dice, y no lo va a lograr encontrar, al menos, dice, que lleve su mirada a su interior, entonces podrá encontrar este tesoro. Entonces, cuando apelamos a este tesoro, pues apelamos a la gnosis, apelamos a esa conciencia, a esa esencia que todos llevamos dentro. Entonces, ¿qué más posee la esencia? Lo que es propio. La esencia no imita, la esencia es lo que verdaderamente es, nada es prestado. Todos los conceptos, ideas o concepciones que nosotros tengamos del mundo son prestadas de acuerdo a lo que la sociedad nos ha dado. Si nosotros nacimos en India, pues obviamente no vamos a tener un criterio propio de la realidad, sino que vamos a tener un criterio de la realidad acorde como la cultura hindú nos la dio. Lo mismo como pues, si nacimos en un lugar cristiano, vamos a ver la realidad conforme nos la han inducido o como nos la han planteado. Mientras que la esencia no, ¿no? Ella percibe y ve las cosas tal cual son, no imita, no toma nada prestado, no toma conductas prestadas, sino que la conciencia, la esencia, al ser ella de origen divinal, tiene toda la información, ¿no? No ignora nada, es decir, sabe cómo comportarse, sabe dónde está, qué está haciendo, ¿verdad? Entonces, posee cualidades innatas, como ya lo vimos, que no vienen de ningún lado, sino que son propias de ella misma. Y es el material psíquico para crear el alma. Bueno, esta cosa se me dispara el solo. Entonces, el estado de la esencia al nacer. Dice el maestro que todo niño recién nacido son maravillosos porque gozan de plena autoconciencia. Es decir, que el niño sabe quién es, sabe que es de naturaleza divina. Que el niño sabe, ¿verdad? Recién nacido, claro, sabe su origen y se encuentran totalmente despiertos porque ellos tienen clarividencia, tienen polividencia. Los niños pues tienen las facultades que nosotros como adultos tenemos adormecidos. Por eso nos dice el maestro Samael, cuando el niño está en la cuna y de presto empieza a llorar y llorar, y los padres creen que tiene hambre, que le duele algo, pero en realidad el niño no está llorando porque tenga hambre o porque le duele algo, sino que debido a que son clarividentes, ellos pueden ver los defectos psicológicos de la gente que pueden estar alrededor, pueden ver la otra dimensión y aquellas cosas que no son agradables. Entonces los niños se asustan, ¿no? Al ver cosas tan horripilantes de los padres mismos, ¿verdad? O inclusive de sus propios defectos psicológicos, porque resulta que el niño a esa edad, el ego no puede entrar en la criatura, porque todavía no ha desarrollado la personalidad. Entonces los defectos del niño polulan alrededor de la cuna, ¿no? Eh, Queriendo pues como querer ingresar en él, pero como requisito es que para que el ego pueda ingresar en un cuerpo, tome el control de un cuerpo humano o de la psiquis del cuerpo humano, necesita haber desarrollado la personalidad. Entonces, ellos son clarividentes. Otra cosa, nos dice el maestro, pues, si no sé si ustedes se han fijado, que de presto los niños están como sonriendo y como hablando, como que están queriendo hablar con alguien. Bueno, de hecho, como que hablan con alguien y están riéndose. Es porque también ellos están viendo algunos seres, a lo mejor de tipo divinal o su ángel de la guarda o cualquier otra criatura elemental del hiperespacio que nosotros no lo percibimos, pero ellos sí lo pueden percibir.
Entonces, nos dice el maestro que dentro del cuerpo del niño recién nacido se encuentra reincorporada la esencia y eso da a la criatura belleza, belleza. Por eso no se vayan a extrañar ustedes que a cierta edad los niños, después de ser bellos y agraciados, se ven un poquito, ¿no? Empiezan a volverse, ya cuando se vuelven berrinchudos, empiezan a perder esa gracia que es de la esencia de ellos, pero que con el tiempo y a medida van creciendo se va perdiendo debido a que va entrando en función, lo que vamos a ver más adelante, la personalidad y el ego de la persona, del niño mismo, ¿no? A medida va creciendo. Muy bien. Entonces, como hemos hablado del alma, habría que hacerse la pregunta, ¿qué es el alma? Muy bien, entonces yo les hago la inquietud, la pregunta a ustedes. Ah, ¿Qué creen ustedes que es el alma? ¿Qué idea tienen ustedes del alma? Bueno, no sé. Siendo muy honesta, no sabría explicarme porque creo que el alma y la esencia son cosas muy diferentes. Ajá. Y según me han explicado, no sé si estoy errada, pero creo que el alma sí puede albergar la personalidad, pero la personalidad cuando uno muere desaparece. Yo no tengo muy clara lo que es el alma, la verdad. Ok, muy bien. Entonces, básicamente dice son cosas que no son fáciles de explicar, pero por ejemplo dice, hay un dicho, el maestro Samael nos explica, dice, que un alma dice, un, un alma se tiene, un espíritu se es y un alma se tiene. Dice, un espíritu se es y un alma se tiene. O sea, lo cual quiere decir pues que el alma no es algo que poseamos, ¿verdad? Sino que hay que crearlo. Entonces, no sé si tú te acuerdas en la Biblia, en el pasaje bíblico se habla de las bodas de Caná. Entonces, resulta que en las bodas de Caná invitaron a la gente, ¿no? A que participara, pero alguien no llegaron vestidos con la ropa apropiada. Y entonces, al no llegar vestidos con la ropa, con la vestimenta adecuada, los agarraron y los tiraron al abismo, ¿no? O sea, los fueron bueno, los mataron y los tiraron por ahí. Y entonces, alegóricamente, eso lo que quiere decir es que uno necesita desarrollar todos esos vehículos, tanto inclusive el alma, el cuerpo físico puede convertirse en alma, pero uno podría generar los otros cuerpos, como es el cuerpo astral, el mental, el causal, el búdico, átmico. Entonces, todos esos distintos cuerpos que nosotros tenemos en estado embrionario son parte del alma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el cuerpo astral dentro de nosotros es como un fantasma, no tiene una realidad bien definida por el hecho de que se necesita darle forma a ese cuerpo astral mediante los procesos de transmutación alquímicos, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero yendo a lo que nos dice el maestro, miren lo que viene a ser el alma. El alma es un conjunto de leyes, poderes, virtudes, atributos de múltiple perfección. Es la intermediaria entre el ser, ¿verdad? O sea, nuestro Dios interno y el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de conjunto de leyes, cuando una conciencia está despierta, para la conciencia despierta es ley amar. Porque, por ejemplo, el amor o amar no es un derecho humano, no es un derecho que nosotros debemos de recibir, sino que es una ley que nosotros tenemos que amar. Por eso es que una persona con el alma despierta, el mismo hecho de estar despierto de conciencia, lo hace que se vuelva compasivo y trate de ayudar a otros.
Por eso es que también una persona con conciencia despierta conoce que existen las leyes de jerarquía. Entonces, un alma con conciencia, con cierta despierta, o sea, ya el alma ya bien formada, conoce de que hay un orden jerárquico. Entonces, eh, dentro de esas leyes uno sabe mandar y sabe obedecer. Conoce las leyes de la naturaleza en general, pero son leyes que están implícitas dentro de nosotros, que ya son parte de nuestra psique. Por eso es que es bien difícil decir que el amor es un derecho humano. No, el amor es un deber, porque es una ley, que amar es una ley, no es algo que generalmente todo el mundo demanda amor, pero muy rara vez la gente quiere dar amor. Pero para un despierto, para alguien que ya posee alma, por dentro de la psique o dentro de la naturaleza misma está regido por estas leyes. Y por naturaleza, como es una ley, así como la ley de gravedad, ¿no? Si ustedes se tiran a un precipicio, la ley de gravedad lo más seguro es que vamos a ir para abajo. Entonces lo mismo pasa, cuando alguien despierta conciencia y desarrolla su alma, por lo tanto, el amar se vuelve algo implícito en él. Y cuando hablamos de poderes, pues obviamente que cuando se tiene el alma desarrollada, uno desarrolla pues la intuición, la clarividencia, la telepatía y el poder moverse conscientemente en las otras dimensiones. Entonces, el hecho también de poder recordar las vidas pasadas, alguien que posea todas esas cualidades es alguien que ya está construyendo, ya no digamos las virtudes, ¿no? En la medida que ustedes desarrollan las virtudes, entonces esas virtudes se vuelven parte, son parte del alma. Y nosotros ni tenemos leyes, porque solamente nos regimos por leyes mecánicas, poderes no tenemos, virtudes mucho menos, porque estamos llenos de defectos. Y además de eso, a los atributos múltiples de perfección. Cuando hablamos de atributos, es que cada cosa tiene una propiedad, ¿no? Por ejemplo, el hecho, un atributo del fuego, ¿cuál es? Que quema, que es caliente. Entonces, un atributo de la conciencia es, por ejemplo, la perfección. Un alma, un atributo del alma o o de la esencia es de que trata de hacer las cosas bien, nunca de forma mediocre. Otro atributo es de que el alma es muy ética por naturaleza y habla de perfección, es decir, que constantemente la esencia o el alma aspira y busca adquirir la similitud de Dios. Por eso si ustedes leen en la Biblia y dice el Maestro Jesús, sed perfecto como vuestro Padre que es perfecto. Pero a mucha gente no le gusta este tema porque dice la gente, no, pero es que yo soy humano, soy imperfecto, cometo errores. Pero para el alma, para la esencia, alcanzar la perfección es un atributo, ¿no? Y dice múltiples porque, o sea, abarca lo ético, abarca el desarrollo y perfección de los sentidos internos, abarca el cumplimiento de todas esas leyes que son parte intrínseca de sí mismo. Entonces, y es la intermediaria entre el ser y el hombre, dice. Porque nosotros ahorita en la condición que estamos, no podríamos nosotros, ¿quién de nosotros pudiera ver a Dios, por ejemplo? ¿Quién de nosotros puede escuchar a Dios? Ninguno. ¿Por qué razón? Primero, porque no tenemos los sentidos, o sea, no tenemos los poderes. Si yo fuera clarividente, entonces yo pudiera ver el aspecto a Dios, porque no es una cosa que es física, que no es tridimensional, sino que es una energía o de naturaleza más sutil que solamente mediante la clarividencia, la intuición y otros recursos otros poderes que podemos conectarnos, ¿no? O de presto la intuición nos permite percibir y sentir a Dios, pero con los cinco sentidos nosotros no vamos a poder nada. Por eso es que el alma incluye todo esto que ustedes ven escrito ahí. Entonces, si nosotros tuviéramos, por qué intermedia el alma entre nosotros y Dios? Debido a nuestra condición egoica, nosotros, o sea, ¿cómo podemos encarnar al Cristo? ¿Cómo podemos encarnar a nuestro ser, al Padre, entre nosotros? Difícilmente, pues, porque primero necesitamos desarrollar las virtudes. Y a medida que uno va desarrollando las virtudes, se va acercando cada vez más a la divinidad, se va acercando más. Así en el estado defectuoso, egoico que nos encontramos, nosotros no podemos
accesar o tener una comunicación directa con Dios, ¿no? Entonces, ya que estamos tocando este tema y debido a que estamos en la época de Navidad, no sé si ustedes en algún momento se han puesto a pensar en todos esos símbolos que acompañan a la Navidad. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué significa el árbol de Navidad, el pesebre que se pone ahí, por qué Santa viene por la chimenea, por qué los colores? Les hago la pregunta, ¿alguna vez se han puesto a pensar en eso? ¿Qué simbología podría tener todo esto cuestión relacionada con la Navidad? A ver, ¿quién puede comentarme algo? Simplemente la pregunta es, ¿se han puesto a pensar ustedes en lo que eso simboliza? Yo sí. Ah, Hace ujú, unos días estaba viendo un documental porque quería saber de dónde viene esa cultura y más ahora que estoy llegando a Estados Unidos, es más ajá, fuerte. Entonces vi que el árbol era ajá, como una tradición, creo que nórdica, si mal no recuerdo, ok, y era como, no era relacionada a la Navidad, sino que el pino, como tal, sobrevivía el año entero, o sea, no se marchitaba, duraba todo el año y eso se convirtió en un símbolo. Y luego se empezó a usar en la Navidad, pero era como que perduraba el año entero. ok, exacto, por eso es que hablábamos que la esencia es lo único real, ¿no? Y eso ellos entonces tienen, simbolizaban al pino como, el pino me dijo, ¿verdad? Como algo perdurable que duraba, ¿no? Porque la esencia o el alma dentro de nosotros realmente esa nunca muere. Entonces, y en cuanto a los regalos, la decoración, y en cuanto al pesebre y todo eso, ¿alguna vez han pensado en eso? Yo he Pues pensado que eso, todo es comercial, todo es comercial. O sea, Ajá. se usa es para eso, para comercializar y hacer más dinero, como dice. Pero lo espiritual es muy poco. Sí, lo que pasa es que los señores de negocio, ¿no? Ven en toda oportunidad donde puedan sacar dinero, pues hacerlo. Pero en realidad, la Navidad y todas estas cosas que nosotros vemos, todas las decoraciones navideñas, son un simbolismo de algo espiritual. O sea, hay algo de una trascendencia que la gente, al no tener conocimiento de gnosis, no percibe qué es lo que hay ahí. En el caso que se mencionaba Mari, ese es uno de ellos, el hecho que el pino es un árbol que perdura a través del tiempo, es muy resistente a las inclemencias de los tiempos difíciles. Lo mismo pasa con un alma muy desarrollada, por muy adversa que esté la situación, él siempre se va a mantener fresco, siempre se va a poner verde, ya sea en el invierno o en cualquier época del año. Pero les voy a, como estamos hablando de las virtudes, no estamos hablando de los poderes. Si ustedes ven, el árbol de Navidad está representado por un pino y tiene una forma cónica. Ven que el pino de aquí es ancho, abajo, y pues termina formando una punta. Eso es lo que quiere, todo lo que tiene que ver con cono, ¿verdad? Acuérdense la palabra conocimiento, necesitamos conocimiento. Pero también, si ustedes se van a dar cuenta, al final, en la punta del árbol de Navidad, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La estrella En una estrella, ¿de cuántas puntas? Normalmente, ¿de cuántas? de 5. De cinco, porque esa estrella de cinco puntas lo que representa es un hombre autorrealizado, es decir, cuando el hombre ha alcanzado la autorrealización, ya logró crear su alma y ese árbol de Navidad lo que está representando es que es un alma autorrealizada. Todas esas bombitas, las decoraciones, las luces que ustedes pueden ver en el árbol de Navidad representan los poderes, las virtudes que esa alma ha adquirido, ¿verdad? A través de su desarrollo espiritual. Entonces, por eso es que la culminación del árbol de Navidad, ya su punta más arriba, es precisamente la estrella de cinco puntas que alegoriza que es un hombre autorrealizado. De ahí la decoración, repetimos, son las virtudes, lo que embellece al árbol de Navidad, ¿no? Lo que lo hace atractivo, ver esas luces de colores,
Esto también en algunos países también está relacionado con los chakras, nadis, que están despiertos en un alma ya autorrealizada. Entonces, ahora, los regalos que el árbol de Navidad tiene, ¿no? Que se ponen, todo eso es alegórico a que cuando uno hace un trabajo de transformación interior, la divinidad nos premia, nos dan regalos, nos dan los mismos poderes o algunas facultades. Hay una serie de regalos también que son muy simbólicos, ¿verdad? Pero eso lo se ve más adelante. Pero todas esas cosas, todos esos regalos son las representaciones de las regalías, de todo lo que la divinidad nos premia por haber conquistado la autorrealización íntima. Entonces, el hecho de si ustedes ven Santa Claus no es más que una representación de nuestro Padre eterno. Si ustedes bien es amoroso, es bien, siempre se está, jo, 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 símbolo de la felicidad, ¿no? Y lo curioso del caso, ¿ustedes alguna vez se han puesto a pensar por qué Santa Claus, en vez de entrar por la puerta, entra por la chimenea? Vamos a ver, ¿qué creen? Para que no lo vean. Para que no lo vean, algo tímido, Santa. Ok, muy Te bien. gusta pasar trabajo, ¿Ah? te gusta pasar trabajo bajando por ahí abajo, por allá arriba. Pero para empezar está gordito, ¿verdad? Ah, también, ¿cómo cabe? Ok, es que si ustedes ven, Santa Claus entra por el tubo de la chimenea y va a parar abajo que hay fuego, ¿no? Está leña, está ardiendo y está el fuego. Eso es alegórico, eso es una alegoría de un principio alquímico. Se los voy a anticipar. Primeramente, en la gnosis, los colores de la alquimia, en este caso, Santa viene de color negro, rojo y blanco. Esto se lo voy a adelantar porque, bueno, Cecilia ya es de segunda cámara, tú pues estás en primeros, pero para anticiparte algo. El color negro significa que cuando una persona empieza su trabajo espiritual, pues todo está negro, ¿no? A medida se va purificando, se torna de color ya rojo, y cuando alcanza una purificación más elevada, adquiere el color blanco. Entonces, todo esto que estoy hablando tiene que ver mucho con la regeneración sexual. No voy a entrar en detalles porque no es ahorita el tema. Pero bien, si ustedes se dan cuenta, Santa entra, obviamente que por donde sale el humo representa la fontanela o también la chimenea, que es un tubo largo hacia abajo, representa la columna vertebral por donde sube. ¿Qué sube por ahí? El calor, ¿verdad? El calor de la chimenea para que de esa manera ese humo del fuego que está abajo no contamine la casa y pues sea eliminado. Pero esotéricamente esa columna por donde sube simboliza que la energía sexual del hombre y de la mujer transmutada, ¿verdad? Porque abajo donde está el fuego simboliza los órganos sexuales del hombre y de la mujer cuando están unidos amorosamente. La energía transmutada sube por ese canal que representa nuestra columna vertebral, ¿no? Y entonces, al nosotros estar preparados, ¿verdad? Santa, o quien es la representación de nuestro Padre interno, desciende por esa columna y por la chimenea, viene y nos trae los regalos, que no son más que los regalos por haber realizado un trabajo de regeneración, de transformación interior. ¿Le hayan sentido a esto? Pues lo ven coherente. Sí, yo creo que sí, me hace sentido. Sí, porque realmente, o sea, el aspecto comercial, como dice Cecilia, es cierto. La gente pues, usa la Navidad para comprarse ropa, mudadas, que más hoy pues cosas de tecnología, que comer, pero ha perdido el sentido, bueno, es decir, el sentido esotérico, nosotros lo sabemos porque somos estudiantes de la noche. El común de la gente pues no, lo ve más como algo cultural, religioso en algún sentido, aunque tiene carácter un tanto pagano la Navidad. Y precisamente hoy, el 25 de diciembre, el 23, el 24, hay 3 días en los que
si ustedes ven, el sol desciende en la parte sur, el sol, por eso es que la noche es más larga, ¿no? Porque el sol está bien bajo en el horizonte. Al estar bien bajo en el horizonte, entonces el día es más largo. Pero resulta que el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el sol empieza a hacer su ascenso en el hemisferio norte. Es decir, que entonces a partir del 25 de diciembre, entonces los días el día empieza a ser más largo y la noche empieza a ser más corta. Poco a poco, a medida el sol va subiendo en el horizonte, cada día que va pasando. Entonces, el simbolismo de la Navidad es el Cristo resurgiendo, ¿no? Desde la parte más, desde las tinieblas, trayendo luz, trayendo vida a cada uno de nosotros. Entonces, si vemos el pesebre esotéricamente y dentro de estudios gnósticos sabemos que Jesús nace, dice, entre medio de, bueno, primero en la pobreza, ¿no? O sea, hay una situación un tanto no muy propicia para que nazca él, nace en un pesebre, a la par del pesebre te encontramos la vaca o un buey y encontramos un burro. Y encontramos a José, encontramos a María y tenemos al niño Dios. El niño Dios es el Cristo dentro de nosotros que nace precisamente, ¿verdad?, de María y José. Pero ese Cristo que ustedes están viendo también no solamente apela al Cristo histórico, sino también al Cristo que debe nacer dentro de nosotros. Entonces, pero aún, aún cuando nosotros estamos llenos de defectos, aunque el maestro esclarece de que para que el Cristo nazca en nosotros, gran porcentaje de nuestros defectos tienen que haber sido eliminados. Y aunque todavía hayan remanentes de defectos psicológicos dentro de nosotros, que están representados por el burro que tiene representación, que representa la mente, y el buey que representa nuestros estados emocionales. Entonces, aún, y en otras pinturas inclusive tienen a un perro, que el perro viene a representar la fuerza sexual, ¿no? La lujuria dentro de nosotros mismos. Entonces, aún en eso, pues obviamente que Jesús a medida va creciendo, ¿verdad? Él es el que es el salvador de nosotros porque lo que hace Él es realizar el trabajo de terminar de disolver los defectos psicológicos que nosotros humanamente como personas muy difícilmente o casi imposible podríamos hacerlo, al menos que seamos asistidos por esa fuerza del tipo superior que nosotros debemos encarnar a través del trabajo del despertar de la conciencia, a través del trabajo con los tres factores para la revolución de la conciencia. Entonces traje esto a mención porque estamos en la Navidad y estamos hablando de las virtudes, de los poderes, de los atributos. Entonces sentí que cabía mencionarlos en relación pues que el alma, verdaderamente ese árbol de Navidad con todas sus luces, sus decoraciones, sus regalos, ese árbol de Navidad viene a representar a esa alma. Por ahorita nosotros eh, estamos en estado embrionario. Imagínense, para llegar a ser un pino, ¿cuánto tiempo le tomará a un pino crecer, desarrollarse y pues mantenerse a través del tiempo? A nosotros pues también este desarrollo del despertar de la conciencia, de la transformación interior, es un trabajo arduo y que toma mucho tiempo, no solo tiempo, sino no solo una vida, sino múltiples vidas muchas veces. Muy bien, pues vamos a continuar. Si hay alguna inquietud me pueden preguntar, no hay problema, yo puedo pausar. Entonces, ¿qué es lo que contiene la esencia? Dice el maestro que en la esencia está la religión. ¿Por qué? Porque si la esencia es de carácter divino, ¿verdad? Entonces está la parte de Dios dentro de nosotros mismos. Es el mismo Buda, es decir, Buda, acuérdense que Buda no es una persona, sino es una cualidad de nosotros, de estar despiertos. Dentro de nosotros hay sabiduría, las partículas de dolor de nuestro Padre. Vieran qué interesante, porque nosotros somos como el hijo pródigo, ¿no? Es decir, que es como un padre que cría dos hijos, por darles un ejemplo, y uno pues se dedica a sus estudios, va a la universidad, se gradúa, obtiene un buen trabajo, tiene sus hijos y bueno, creció, desarrolló y el padre se siente bien, ¿no? Pero en el caso también puede darse el caso de que uno de sus hijos
pues se pierde, se descarría, se dedica a las drogas, embaraza a un montón de mujeres, ya no puede sostenerse, empieza a tener una vida muy calamitosa, mucha pobreza, enfermedades. Entonces nuestro ser interno, o nuestro Padre, el aspecto divino dentro de nosotros, así como a un padre físico le duele ver a su hijo en esas condiciones tan tristes y tan dolorosas, entonces así nuestro Padre, a nosotros venir a este mundo tridimensional y pasar todo este proceso doloroso en esta rueda del samsara, ¿no? De ir y venir, morir, nacer y venir a pagar karma y venir a cometer errores. Realmente están, dice, las partículas de dolor. O sea, la esencia sabe. Por eso es que muchos de nosotros, al percibir, ¿no? Me imagino yo que un hijo, al darse cuenta que su padre sufre terriblemente por él haberse perdido en el mundo, ¿no? Lo más probable es que al tomar conciencia del dolor de su padre, esta persona pueda cambiar, ¿no? Y diga, bueno, estoy haciendo sufrir a mi padre, por lo tanto, pues es incómodo, es incómodo. Entonces uno dice, bueno, es tiempo de que yo cambie, ¿verdad? Igual que la historia del hijo pródigo, entonces que después que se haya perdido, pues él regresa a su padre, ¿no? Y el padre lo recibe, ¿no? Con alegría, con fiesta y toda esta cuestión. Entonces, y tenemos todos los datos necesarios para la autorrealización íntima del ser. Esos datos escapan a la lógica formal, ¿verdad? Por eso es que solamente a través de una conciencia despierta es como nosotros vamos teniendo acceso a esa información, a esa gnosis que no nos la puede dar nadie y que solo la accesamos a través de la vivencia directa del autoconocimiento, de la meditación diaria que nos permite accesar y percatarnos quiénes somos, que nos permite comunicarnos, porque acuérdense que el alma es la mediación entre Dios y el hombre, y a través de esa mediación nosotros podemos recibir información e instrucción de nuestro ser interno, de nuestra Madre Divina, de nuestro Padre, de los maestros, y por lo tanto entonces pues eh, podemos tener acceso a la información que nos ayude a salir de esta rueda sansárica, de esta rueda del dolor y del sufrimiento al cual estamos sometidos. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo inicia y termina el desarrollo de la esencia en un ser humano, sin ningún tipo de ayuda? Bueno, cuando nosotros nacemos, del 0 día, ¿no? Hasta los 3, 4 años, es cuando la esencia adquiere cierto desarrollo. Toda persona, óigame bien, no importa qué tan mal ha sido en vidas anteriores, qué tanta inconsciencia tuvo, resulta que cuando venimos a un nuevo cuerpo físico siempre nos dan un 3% de conciencia. Esa es la conciencia que viene activa, esa es la conciencia del niño que puede ver las otras dimensiones, pero no es que la conciencia venga en su totalidad, o sea, acuérdense que venimos a estado embrionario, ¿no? Como una semilla, esa semilla, ese embrión de alma es la que está consciente, pero un despertar pleno de la conciencia es cuando uno, volvamos al árbol de Navidad, cuando uno ya desarrolló todos sus cuerpos internos, todas sus virtudes, todos sus poderes, hasta entonces nosotros es que somos un alma completamente desarrollada. Y nos dice el maestro, el normal crecimiento de la esencia en toda criatura ciertamente es muy residual e incipiente, o sea, muy poco. Incuestionablemente la esencia solo puede crecer por sí misma sin ayuda en pequeñísimo grado. Es decir, que nosotros como individuos eh, es muy poco lo que nosotros podríamos hacer sin ningún tipo de esfuerzo. Pero más adelante en el tercer párrafo nos dice el maestro, hablando francamente y sin ambague, diremos que el crecimiento espontáneo y natural de la esencia solo es posible durante los primeros 3, 4, 5 años de edad, es decir, en la primera etapa de la vida. Pues bien, espontáneo y natural. O sea, que se da de forma natural, nosotros no tendríamos que hacer nada, pero para poder seguir avanzando y que esa esencia se desarrolle y logre formarse lo que es el alma dentro de nosotros, se necesita algo más. ¿Cómo vamos a desarrollar
esa alma? ¿Cómo vamos a desarrollar esa esencia? Bueno, nos dice el maestro, el desarrollo de la esencia únicamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimiento voluntario. ¿Cuáles son los trabajos conscientes? Bueno, los trabajos conscientes, lo que estábamos hablando desde un inicio con Mari, si ustedes ven, mantenerse en autoobservación es algo que se logra con facilidad autoobservarse. Lo difícil es mantenerse autoobservando de forma constante. Despertar conciencia es fácil, decimos nosotros. Es decir, activar el 3% de conciencia es fácil. Mantenerla despierta es lo que es difícil porque al menos nos dimos vuelta hacia un lado y ya nos dormimos. Es decir, con facilidad volvemos a caer en el sueño porque la mente nos distrae, perdemos el foco de lo que tenemos que hacer, los deseos afloran. Cuando hicimos el ejercicio, ¿se acuerdan de mantener la respiración consciente por un momento? Y de presto nos olvidamos de la respiración. ¿Por qué? Porque no tenemos una conciencia constante. Y por eso el énfasis en que nosotros, por ejemplo, con Cecilia, ella es testigo de esto, todos los días, de lunes a sábado, hacemos prácticas de meditación y siempre hay un momento que dedicamos a estar observando la respiración de forma consciente. Entonces, ¿por qué? Porque ese es un trabajo, no es algo que nosotros, es como nosotros respirar es automático, ¿no? Los latidos del corazón automáticos, no tenemos que hacer nada al respecto. Pero observarnos requiere un acto consciente, por eso se le llaman trabajos conscientes. Y padecimientos voluntarios, porque imagínense ustedes estar una hora en una posición de meditación, le duelen las rodillas a uno, le empieza a doler esto, que el sueño nos agarra y estamos peleando con el sueño. Además de eso, hay que someternos al trabajo riguroso de tomar con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Entonces, no responder con ira, por ejemplo, es un padecimiento voluntario. Por eso, si me acuerdan que mencionamos la otra vez que los mayas decían que se abrían el corazón y sacaban el corazón a las personas y lo daban en sacrificio a Dios. Eso alegoriza nada más y nada menos que todas nuestras pasiones las debemos de dar en sacrificio a Dios. Si yo tengo una ira, lo que hago es abstenerme de actuar con violencia como un sacrificio a Dios. No literalmente como muchos antropólogos y arqueólogos toman las cosas de la enseñanza maya, ¿no? De la cultura maya o azteca. Entonces, todos esos padecimientos voluntarios es que uno voluntariamente se somete al trabajo de autoobservarse, de transformar las impresiones, de dedicarse a la muerte de nuestros defectos, a tomarse suficiente de tiempo para meditar, para mantenerse alerta durante el día, andar percibiendo todos nuestros pensamientos, emociones. Es un trabajo cansón, no es fácil y por eso es voluntario, ¿no? Un padecimiento voluntario. Por eso vemos la gente, no sé si en la película esta, la última, La Pasión de Cristo, dice, hay gente que dice que, bueno, dicen que cuando Jesús se cargó la cruz, él la besó inclusive, antes de echársela al lomo, y a sabiendas de que iba a tener un gran martirio, ¿no? Que iba a ser maltratado, latigazos, insultos, y por último hasta la crucifixión. Pero él se somete voluntariamente a esos trabajos, a padecer todo ese dolor y ese sufrimiento en aras de la transformación interior. Y lo mismo nosotros pues tenemos que pasar por esos procesos si es que verdaderamente queremos lograr la transformación. Así es que meterse al camino del despertar de la conciencia no es tan bonito como la gente lo pinta, que es dicha y que felicidad. No, es un trabajo arduo y difícil, no es para todo el mundo. Claro que al final nos coronamos con auténtica dicha, con auténtica felicidad y sobre todo con muchos poderes, con muchas facultades, con muchos premios que la divinidad nos da por haber logrado el triunfo, ¿no? Y para finalizar esta diapositiva dice, pues maestro, este trabajo es para toda persona que ha desarrollado la personalidad. Se trata de algo psicológico, no es el trabajo de trabajar construyendo casas, no es el trabajo de arreglar calles, no es el trabajo de oficina, se refiere a algo psicológico.
Y a esto se le conoce como el trabajo interior. Sigo teniendo esto, que no sé por qué me dispara. Pero bien, entonces, para poder desarrollar la esencia, se requiere hacer trabajos conscientes. Repetimos, trabajos conscientes, meditar, autoobservarse, estudiar los libros del maestro, porque en ellos hay mucha información que nos va a ayudar a, a tener entendimiento y una comprensión de lo que hay que hacer en este camino. A todo esto, ¿hay dudas, preguntas, inquietudes? Hablen hoy o callen para un ratito más. Ok, muy bien, vamos a seguir. Miren, cuando nosotros tenemos la esencia libre, nos dice el maestro, nos da belleza íntima. Ustedes han oído la gente que la belleza interior, ¿no? Que uno puede ser muy fellito, pero es agradable, es agraciado, pero cuando la conciencia está libre, pero ahorita la conciencia está atrapada por el ego. Entonces nos dice el maestro que de tal belleza emana la felicidad perfecta y el verdadero amor. La esencia posee múltiples sentidos de perfección y extraordinarios poderes naturales. En esto queremos aclarar algo. Mucha gente al inicio de la divulgación de la enseñanza gnóstica, al hablar de poderes, se sintió atraído a estos estudios. Pero la gente se sintió atraída no por la transformación interior, no tanto por liberar la esencia, sino porque la cuestión de los poderes como que suena muy atractivo, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo obtener los poderes de la esencia que obtener poderes, ¿no? A través de ciertas prácticas que a la larga lo que hacen es despertar los poderes, pero no fortalecen a la conciencia. Por eso nos dice el maestro Samael que el gnóstico, dice, no busca poderes. El gnóstico lo que hace es prepararse para que esos poderes lleguen. Porque imagínense ustedes si a nosotros, con el estado psicológico que estamos, sin tener ningún tipo de arma, nosotros somos individuos muy peligrosos, ¿no? Groseros, podemos tirarle cosas a la gente, un arranque de ira, pero si de presto me dan el poder, ¿no? Porque me dan una ametralladora, automáticamente tengo un poder, ¿no? El poder de destruir, el poder de matar, es un arrebato de cólera, qué cosas no haría yo con esa arma. Por eso es que nosotros nos preocupamos más por eliminar el ego, y ya cuando el ego lo tenemos bien eliminado, esos poderes van a ser útiles para poder ayudar a nuestros semejantes y no para hacerle daño a nuestros semejantes. Por eso es que hacemos más hincapié que hay que trabajar en alcanzar el estado de perfección, o por lo menos pues de eliminación de esos defectos psicológicos, crear virtudes, y cuando el Padre considere que nosotros estamos aptos para tener alguna facultad o algún poder, entonces el poder llega por sí solo. No tenemos que andarlo buscando. Eh, Ustedes se han puesto a pensar, como ya hablamos de la esencia, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es importante el cuerpo físico? ¿Cuál sería la importancia de un cuerpo físico? Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes? Este cuerpo así tan hermoso y esbelto como el mío, ¿cuál sería su importancia? ¿Por qué nos dan un cuerpo? Aquí me están haciendo miradas colochas porque porque dije cuerpo esbelto y bueno. ¿Cuál es la trascendencia pues de tener este cuerpo físico? Pues bien, el maestro nos dice lo siguiente. ¿Para qué fue creado este cuerpo? Ahora, esto es bien importante y queremos que al final de esta conferencia les quede bien claro. Nosotros hemos venido acá con un propósito bien específico. Y esto es el maestro nos dice, el cuerpo físico solo es creado, oiga bien, con el propósito de que la esencia se manifieste, oiga bien, se manifieste y adquiere la experiencia indispensable para su desarrollo. Entonces, como la esencia es de carácter espiritual, y si estamos en un mundo tridimensional, para que esa esencia se manifieste necesita de un vehículo.
Y este vehículo es el cuerpo físico. A través, por ejemplo, si ustedes, por darles un ejemplo, si nosotros estamos en la dimensión astral, resulta que allá no hay muerte. Yo he tenido experiencias en las cuales me han puesto la pistola y me han disparado y solo he sentido como que es una goma y después esto como que no ha pasado nada. Pero aquí si nos hacen eso, obviamente que vamos a sentir terror, vamos a sentir miedo y nos van a quitar el cuerpo físico. Es decir, que una alma, por ejemplo, la esencia, al ser de carácter espiritual, no puede experimentar lo que nosotros aquí físicamente podemos experimentar. Por ejemplo, si en la parte astral nos damos un martillazo en el dedo, no va a pasar nada. Pero solamente tenemos conciencia del dolor cuando tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Y no solo estamos hablando en términos físicos, sino también, ¿no? Las experiencias, el maltrato psicológico, las ofensas que los demás nos hacen. Entonces, a través de todas esas experiencias dolorosas, nosotros crecemos. Imagínense ustedes que alguien dice, bueno, yo quiero desarrollar la paciencia. ¿Qué creen que le va a pasar a esa alma? Dios dice, la gente dice, Dios mío, dame paciencia, Dios mío, dame paciencia. Cuando uno dice eso, automáticamente lo que está llamando uno, lo que está evocando, son problemas. Porque la única forma de desarrollar la paciencia es estando expuesto a situaciones difíciles que nos ayuden a desarrollar la tolerancia, que nos ayude a tolerar la paciencia. Esto es como un monje que quiere alcanzar, que se dedica, se hace célibe porque pues, obviamente que no quiere, ve al sexo como una tentación muy fuerte y se va a un monasterio y claro, en el monasterio nadie lo va a molestar. Pero ese hombre no va a tener la experiencia indispensable para desarrollar la castidad. Porque para desarrollar la castidad uno necesita ser tentado, necesita ser probado. Y esas pruebas se pasan mediante este cuerpo físico. Este cuerpo físico es indispensable pues para que esa esencia se manifieste, se exprese. Si no veamos el caso del Maestro Jesús, él con toda su esencia desarrollada, él se expresa, viene de un mensaje, irradia amor, irradia paz, irradia sanación y se expresa. En cambio, nuestra esencia ahorita no se expresa debido al condicionamiento que está. Pero más sin embargo es necesario que la esencia venga a tener experiencias en este mundo tridimensional. Una vez adquirida la experiencia, volvemos al seno absoluto de nuestro Padre, ya como esencias autorrealizadas. Muy bien, vamos a hacer una práctica, solo voy a terminar esto. Se repitió esto. Entonces habíamos hablado en la conferencia anterior que el estado del alma pues está dormida, ¿no? Está caída sin las cualidades espirituales que antes tuvo. O sea que antes nosotros, cuando no habíamos caído, poseíamos todos los atributos propios de la esencia, la castidad, todas las virtudes, ¿no? La castidad, la humildad, la sencillez, la temperancia, el amor por el bienestar ajeno, teníamos desarrollado la templanza, teníamos desarrollado la tolerancia, teníamos poderes, ¿verdad? Cuando estuvimos antes de haber caído como almas degeneradas, pues lo que le den describe, ¿no? Que éramos reyes de la naturaleza, dominábamos la naturaleza, gobernábamos la naturaleza. Ahora es al contrario, la naturaleza nos gobierna. Y eso es así. Bien, esto es en cuanto al tema de la esencia. De la personalidad vamos a hablar en la próxima conferencia. Entonces vamos a entrar en una fase de meditación. Pero antes de entrar ahí, me gustaría, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Entonces, ¿la inteligencia es lo mismo que el alma? La esencia es lo mismo que el alma. Bueno, realmente en su estado embrionario, sí. Hagámoslo así, miren, la esencia es como el niño, ¿no? Pero el alma
es un niño que se convirtió en hombre adulto, que ya tiene madurez, que ya ha tenido experiencia, que ya tiene ciertos conocimientos que le facultan a desarrollarse en la sociedad y funcionar como un ciudadano y ser útil a la sociedad. Entonces, por eso es que muchas veces la esencia se le conoce como el alma en estado embrionario, y se le llama conciencia a la experiencia. Oiga bien, se le llama conciencia a la experiencia que esta esencia ha tenido en el transcurso de su desarrollo espiritual. Entonces, lo mismo que decir que se le llama adulto a aquel niño que ha tenido su desarrollo, ¿no? En la adolescencia, llegó a ser joven y llega a llegar a la adultez, a ser un hombre ya maduro, porque ya tiene un acúmulo, primero, cierto desarrollo emocional, cierto desarrollo mental, cierto desarrollo intelectual, ya puede ganarse sustento diario, ya no depende de papá y de mamá, porque ya tiene cierta experiencia para funcionar como un individuo independiente. Entonces, la esencia podríamos decir que es la conciencia que todavía no se ha desarrollado, o el alma que aún no se ha desarrollado, pero cuando ya se desarrolló, ¿no? Entonces es una conciencia de tipo despierta, ya es un alma autorrealizada. No sé si la confundí o si